estamos en Huerta del Rey, donde se entrega el Pino de Plata a la Feria Taurina del último año. Y estamos con el triunfador, se lleva un montón de trofeos. Buenas noches, Jesús. Buenas noches. Bueno, Jesús Iglesias, novillero, que ya esta temporada has hecho algo excepcional, ¿no? Así es, yo creo que ha sido una temporada muy bonita en la que he podido cosechar triunfos muy importantes. ¿Qué significa para ti que aquí en Huerta del Rey te entreguen, pues eso, un trofeo de ganador, un trofeo, los mejores trofeos? Bueno, yo creo que es un honor el poder haber toreado en Huerta del Rey y más aún haberme proclamado triunfador. Sí, porque no es normal que todas las corridas que hagas todas sean triunfos, ¿no? Alguna vez también hay fallos o... Claro, así es, como bien has dicho, no todos los días son buenos y hay también días malos que son de aprendizaje y de corregir errores. ¿Cuántas corridas has dado novilladas este año? Bueno, pues este año he toreado 33 festejos. Son bastantes, ¿no? Sí, la verdad es que sí, he tenido la suerte de poder torear bastante gracias a la Escuela Taurina Salamanca. ¿Que para el que viene tienes alguna intención? ¿Tienes algún futuro ya inmediato que realizar o prefieres esperar? Bueno, pues yo creo que ya ha llegado la hora de dar el salto en el escalafón. Después de 2 temporadas sin caballos, ya llegó el momento de este año 2025 de debutar con caballos. ¿Tienes pensado ya dónde va a ser el sitio? No, de momento no sabemos nada. Pues muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a ti. Y nada, triunfar como has hecho aquí. Muchas gracias. A ti. Bueno, dentro de esto, la Feria del Pino, aquí en Huerta del Rey, se homenajea a José Luis Palomar, un torero ya con solera, que tuvo su momento, y ahora que se dedica a José Luis. Bueno, prácticamente a vivir la vida de jubilado ya, disfrutando de lo que me gusta, ¿no? Como es normal. Los toros lo llevas en la sangre, ¿no? Sí, como no, el toro siempre ha estado uno pendiente y lo estoy, aunque van cambiando las cosas. No tiene nada que ver mi época con lo que hay ahora y lo que puede pasar, ¿no? Es curioso que nunca en Huerta del Rey toreaste, ¿no? De novillero sí. Novillero sí. De novillero toreé una novilladita sin caballo y luego un festival. Son plazas también que yo creo que es eso lo que requiere, ¿no? Una plaza de estas. Sí. Hay que recordar de que José Luis es de Soria, una provincia hermanada con Burgos, muy cerquita aquí de Huerta, y bueno, pues ha seguido siempre la trayectoria de los toreros de la zona, aquí de la comarca. Sí, cómo no, y además que yo disfruté muchísimo con Jarocho. Primero porque un muy buen torero y luego porque estuvo muy bien en Madrid. Y me hizo una ilusión enorme, ¿no?, de que pudiera funcionar y de hecho la ha servido para el resto de la temporada. Con mucho futuro le vemos, ¿no? Hombre, sí, es muy joven y hay que darle tiempo, pero es un buen torero y ahora hay que tener paciencia con él, porque el paso de novillero a matador de toros es duro, en cuanto a toro y compañeros. ¿Qué sientes que te haga aquí el homenaje aquí en Huerta del Rey? Bueno, primero muy agradecidos, ilusión de estar con vosotros y nada, de echar una tarde y noche de toros, que es lo que nos gusta a los aficionados y a los profesionales. Así es, pues muchas gracias, José Luis. Vosotros. Bueno, Roberto Jarocho, otro galardonado aquí en Huerta del Rey, con el Pino de Plata, y mejor faena de banderillas. Para ti es algo que en tu puerta de emergencia es algo fuerte, ¿no? Sí, es una alegría, ¿no? Siempre recoger un trofeo y más si es en Huerta del Rey, el premio a la mejor lidia y bueno, pues muy contento y me da alegría para seguir creciendo y seguir ilusionado en la profesión. Estamos en una tarde y noche de toros con mucha afición, Huerta es taurina, ¿no? Sí, eso que no hay que verlo, ¿no? Las novillas que se organizan en el mes de octubre, se llena la plaza y durante todo el año pues se habla de toros y es un pueblo muy taurino, ¿no? que cuida sus tradiciones y el toreo pues forma parte del pueblo. Este año para ti ha sido un año de doble alegría porque tu hijo Jarocho está debutando como matador de toros, también tiene que ser algo grande, ¿no? Sí, un año muy bonito, duro porque aunque llevo ya muchos años en la profesión, este año pues he toreado con mi hijo y bueno, pues reconozco que es bonito porque hay muchos momentos que disfruto, pero también hay dureza, ¿no? Y bueno, pues sobre todo muy contento porque hace 4 años, han pasado muy pocos años, que se apuntó a la escuela de tauromaquia y tiene 20 años y ya es matador de toros, ¿no?
va mucho más rápido que la mía. ¿Ha cambiado mucho desde que tú eres torero matador ahora? Ha cambiado mucho, ¿no? Siempre es una profesión difícil, que alcanzar puestos de privilegio es muy difícil. Y bueno, yo tuve años buenos también como novillero, tuve la alternativa a un cartel muy bonito cuando fui al del toreo. Y tengo que reconocer que ahora los toreros jóvenes lo tienen muy difícil, porque las figuras es difícil que te quieran dar el paso. Entonces pues tienen que luchar mucho y bueno, pues en ese camino estamos de luchar, de mucho sacrificio y al final, tarde o temprano, pues si tiene que ser, ya a su momento. Pues como suelo decir, suerte y al toro. O sea, que deseo todo lo mejor para ti, Javicho, hijo, que sea el 2025 un gran año de traje. Muchísimas gracias, Susana. Buenas tardes a todos. Enseguida vamos a dar comienzo pues, con la tertulia, que es lo que va a dar comienzo a la celebración del 28 aniversario de la Peña. Pero bueno, antes de eso quisiera pedir, bueno, estamos viviendo una situación en Valencia que ha sido una catástrofe nacional y bueno, quisiera cuando terminara el coloquio a los voluntarios que acudieron el otro día de Huerta les rindiéramos un aplauso. Creo que todos los vecinos nos sentimos realmente orgullosos, ¿no? de ese convoy que bajó con maquinaria y personal de ayuda. Y antes, para empezar, bueno, pues en recuerdo, porque creo que además todos los huertaños, cuando ocurre una catástrofe, tal vez sea porque Huerta hace más de 100 años vivió una catástrofe nacional también, resurgió de aquello, entonces pues queremos tener ese mensaje de optimismo y de ánimo, porque estamos seguros que Valencia también resurgirá. Pero bueno, me gustaría que nos pusiéramos todos de pie, guardáramos un minuto de silencio y con ello comenzamos todos los actos. Pues como ha dicho la presidenta, este año estamos en el 28 aniversario de la Peña. Muchísimas gracias por esta tarde acompañarnos en el primer acto cultural de esta jornada taurina, que es una cita ya pues, indispensable en el calendario de noviembre en Huerta de Rey. Este año hemos cogido el tema que es el toreo autodidacta y las escuelas taurinas. Que sepan que siempre el tema le da pues las novilladas. Depende cómo hayan transcurrido, al final quién son los triunfadores, pues elegimos el tema. Y este año, pues vamos a dar la casualidad que estaban en juego 4 escuelas taurinas. Entonces dices, ¿qué mejor motivo para tratar el tema? Y todos los años hacemos, como bien sabéis, un homenaje a un torero supuestamente
que ya no está en ejercicio, que no ejercita la profesión, porque ellos siempre son matadores de toros, y este año tenemos nada más y nada menos que a José Luis Palomar. Y al contar con José Luis Palomar dijimos, pues claro, él no es de escuelas taurinas, sino que él, por la época en la que le tocó, es un torero autodidacta. Entonces dijimos, vamos a conjugar. Pero en conclusión lo que queremos saber es cómo se hace un torero. Así que os voy a presentar a los contertulios y eso es un poco la respuesta que queremos sacar a lo largo de la tertulia, ¿vale? Tocaremos diferentes pinceladas, pero en definitiva es eso. ¿Cómo se hace un torero? Puede ser de forma autoridad de las escuelas, cada uno que cuente un poco su experiencia. Para que todos nos conozcamos, como bien os he dicho, hoy contamos que decía una copla, Soria tiene un torero que es José Luis Palomar Romero. Actuó aquí en Huerta, igual los más mayores se acuerdan, en el 74, 1974, en una novillada, en las fiestas de octubre, ¿vale? Y que vino en sustitución. Pero bueno, sí que lo vamos contando, simplemente que igual hay gente que le recuerda, estuvo en el 74 y luego también estuviste de corto, ya siendo matador de toros, en un festival, ¿no? Vale, pues José Luis Palomar, a mi derecha Jesús Iglesias, con H, que ha sido el triunfador de la feria de este año del Rosario y quien se ha llevado el Pino de Plata y que lleva una temporada muy buena, que también, entre otros trofeos, también se ha llevado el espárrago. Bienvenido. Seguimos a tu izquierda, está el banderillero José Antonio Salas Pirela, que es nacido en Mérida, Venezuela, y pertenece a la Escuela de Tauromaquia de Colmenar Viejo. Jesús Iglesias, hemos dicho, pertenece a la de Salamanca, para que nos vayamos ubicando. Salamanca, Colmenar Viejo. A mi derecha está Víctor Area, que es de la Escuela de Madrid. A Víctor, aquí actuó de sobresaliente, se llevó el mejor kit artístico, y este verano en Arauzo, el sábado de toros, toreó el sobrero, ¿verdad? Seguimos con Roberto Martín, jarocho, por el auditorio perfectamente conocido, pero pues banderillero actualmente, también matador de toros, hijo de torero y padre de torero, matador de toros. Gracias, Roberto. Ercilio Núñez Vidriales, novillero, pues también, ¿no? Como es un poco de la época de Palomar, pues creo que mezclaste el autodidacta y de escuela, es de Zamora, entonces nos contará sus andanzas. Y también hay que recordar que fue fundador de esta peña taurina, entonces que igual si hoy estamos aquí, pues igual algo también tiene que ver Ercilio. Gracias. Y cerramos este cartel de lujo, me parece a mí, con David Alcalde. ¿Quién es David Alcalde? Bueno, pues él está aquí que representa muchas cosas. Debuta en esta plaza, es la primera vez que se sube aquí al escenario. Él va a la Escuela Taurina de Burgos, ¿no? Como aficionado práctico, ¿vale? Es David Alcalde, el despejón, pero tiene sus orígenes en Huerta. Es hijo de Isa, nieto de Isabelo, para que le ubiquen, ¿vale? Entonces, una vez presentados, vamos a empezar con José Luis Palomar, que nos vaya dando pinceladas de cómo se hace un torero, o cómo se hizo él, porque él ya tiene la carrera hecha. Entonces, José Luis, cuéntenos un poco cómo se hizo torero. Sí.
Sí. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Bueno, la pregunta es tan extensa lo que cabe en eso, que yo creo que cada persona, cada novillero o cada matador de toros, la mayoría y más en mi época, partimos de unas bases y unas líneas diferentes. Yo te hablo, por ejemplo, en mi época y en Soria, querer ser torero era como ahora ir a Marte o a Júpiter. Si queremos eso, porque era muy complicado. Yo hasta que no llegó una persona que además me ha hecho mucha ilusión saludarlo, Manolo Santolaya, nadie me enseñó a coger un capote, una muleta como se debía. Él fue novillero, tuvo además un profesor muy bueno que fue Manolo Escudero, que fue de los grandes que torearon bien con el capote. Yo tuve la suerte de conocerlo en Madrid, en el Hotel Wellington, siendo ya matador de toros. Y si ha habido toreros de los que te hablan toreando en Madrid bien con el capote, pues te hablan de Corropulla, te hablan de Cagancho, te hablan de Paula, tal, y de vez en cuando salía Manolo Escudero. Entonces, yo claro, analizaba a aquel chaval que tuvo la suerte en un momento dado de coger a ese alumno de Manolo Escudero y que me enseñara poquito, porque él tenía sus obligaciones y tenía sus cosas, estaba ya apartado del mundo del toro y estaba trabajando en la construcción, pero cada vez que lo cogía intentaba exprimirlo, ¿no? Y todo me sabía poco. Pero ¿qué pasa? Que yo decía, bueno, sé esto, lo otro, pero yo veo que en las corridas que televisaba en aquella época y lo que yo veía en las corridas, más o menos toreros diferentes, porque era la época de Manuel Benítez del Cordobés, la época del Camino, del Viti, de Diego Puerta, de Ordóñez, de Luis Miguel, la reaparición de Luis Miguel Domínguez, eran muy diferentes unos a otros, pero todos en aquella época yo veía que tenían su cartel y sobre todo con una cosa que para mí fue fundamental, porque tenían su público. Hoy día a los chavales que están en las escuelas se les enseña, y es vital, a conocer el toro, a conocer las suertes del toreo. Pero un torero, si no lleva público a la plaza, no vale, no sirve. Sirve para él, porque toreas a gusto, a mí me ha ocurrido de ir a un tentadero, de estar ya hablando de toros. Hay un chaval que torea muy bien, y como decía Canorea, que me lo decía a mí, y en el agujerito ese que se llama taquilla, ¿cuántos mete? Entonces con esto yo quiero decirle que aquí hay ahora mismo chavales con esa ilusión, que es lo más bonito que puede tener un chaval de ilusión por querer torear, que hay que torear, pero hay que tener luego detrás de ti esa gente que te siga, esa gente que vaya a taquilla con mucho esfuerzo, porque los toros siempre han sido caros, y vayan a verte. Y esa es la suerte que yo tuve. En Soria yo tuve la gran suerte de hacer una serie de seguidores que sin ser taurinos, porque había muchos que me conocían del colegio, otro de cuando ya trabajaba, en fin, sanos, pero no eran taurinos. Pero yo procuraba en la calle charlar, saludar, estar con todos, ¿no? Y yo creo que eso hoy le falta a muchos chavales en las escuelas. Tienes que cuidar tu cliente, que es el que va a taquilla. Y eso yo no les oigo a los maestros que se lo digan. ¿Por qué? Porque tú puedes ser muy buen torero, pero si no llevan gente a la plaza, no sirve. Entonces, después de esto, yo creo que es vital que te enseñen a conocer el toro. Es vital el toro. Ahora es más fácil porque se han resumido mucho los encastes. En mi época había más encastes y más abruptos, más brutos en diciembre. Había mucho toro manso, mucho toro tangenio. Hoy día han dulcificado tanto las corridas de toros que muchas veces hasta casi te aburre. Porque son toros muy fáciles de ver, con mucha nobleza, y como el torero no tenga la habilidad de hacer poco pero bueno, y cuando lo tengas en el tomatarlo, resulta que una corrida se va a 3 horas. 3 horas para mí, como espectador, es mucho. Sin embargo, cuando tú ves una corrida de toros que tiene mucha intensidad, y en un momento dado, hablo de la corrida, por ejemplo, Vitorino, el 82 nuestra, Esplavo y Miguel y yo, si está el toro con intensidad en la plaza y la gente se lo pasa bien, 2 horas y media,
se hacen cortas. Pero cuando los 6 toros son parecidos y encima los toreros hacemos las cosas parecidas, las escuelas no se dan cuenta que aburren quizá a tu cliente, que es el público, ¿no? Eso tienen que enseñarlo también a los chavales de ahora. Hay que tener la vista en el toro, tener con el toro, conocer el toro, el toreo, pero estar un poquito pendiente también del público. Cuando tienes la olla caliente, como decimos, hay que matar. Ajá. O sea, es un proceso. Pero un proceso que hoy día los chavales, todos, cualquier niño que quiere empezar, lo tiene mucho más fácil. Tiene mucho más fácil porque hay escuelas en las que te enseñan matadores de toros, te llevan al campo, te enseñan desde abajo a hacer los primeros pasos, si eres capaz de dar, digo los primeros pasos, porque para mí, hasta que no se torea con caballo, no eres profesional. Vale. Si te parece, lo dejamos ahí, ¿vale? Y luego retomamos. Voy a pasar por orden de antigüedad y para que vayáis abriendo esta plaza a Ercilio. Diríais, ¿cómo fueron tus inicios y cómo te fuiste formando? Sí. Hola, buenas tardes a todos. ¿Sí que se oye? Sí, sí. Bueno, pues yo soy de la misma época que José Luis, quizá 2 o 3 años anterior, pero hemos vivido la tauromaquia más o menos. Yo me acuerdo que, bueno, yo salí del pueblo, dejé los estudios, estaba estudiando bachiller y me dio el ramalazo en Palencia, preparando unas asignaturas vía a uno que dio la oportunidad. Luego lo he conocido y entonces ahí empezó mi afición y mis ganas por querer ser torero, pero desconocía el mundo del toro y entonces lo primero que se me ocurrió es ir a Salamanca a buscar. Y encontré en Salamanca la escuela Capea, que es de donde salió luego el niño de la Capea. Y allí, pues lo único que se hacía era fiestas camperas para tal. Era un señor que era carnicero, tenía una plazoleta, hacía eso y tenía 2 o 3 chicos, incluso tenía León del Campo, que luego salió de subalterno conmigo en varias ocasiones, ¿sabes? Pero no conseguí quedarme allí porque no encontraba para trabajar. Yo tenía 17 años y Salamanca era difícil en aquellos momentos, ¿no? Y a la época me encontré con unos maletines que venían en el tren, que venían de Zamora, y fíjate que yo no lo conocía, y había una escuela taurina en Zamora. Y era la escuela que fundó don Manuel Molinero, que luego fue fundador de la Escuela Taurina de Madrid, junto con Arran y algún otro, ¿no? Y ahí, esa escuela, pues bueno, por lo menos nos acogía. Estábamos chicos de toda España, ¿eh? Habíamos 30 y tantos alumnos. Por allí pasó, anteriormente a mí pasó el Regio, mi amigo de Palencia y eso. Y allí aprendimos lo que era la teórica, lo que era a torear de salón, y sobre todo nos enseñaba comportamientos, y nos enseñaba lo que era un poquito el mundo taurino. Ahora, como estábamos 30 y tantos, hasta que cogíamos un capote uno, igual se pasaban 3 o 4 días, y el resto era pues a trabajar, porque procuraba colocarnos a todos en trabajos para que viviéramos honesta y honradamente, ¿no? Yo me acuerdo que a mí me tocó de camionero, con un camión cargando y descargando diariamente piensos de Viona, 14 toneladas diarias, con 17 años. Y luego, para poder subsistir, los sábados y domingos, que ahí empezó mi afición a la hostelería, en un bar, que era muy famoso de Zamora, con las gafas y eso, ¿sabes? Bueno, todavía conservo que algunas veces aquí en la peña, el cuaderno donde están todas las suertes, o sea, nos enseñaba una teórica, era un hombre extraordinario, Manuel Molinero, y un gran aficionado y un hombre muy culto, era abogado. Y tengo el cuaderno que algunas veces, cuando hemos hecho aquí clases de teórica del toreo, he recurrido a él para eso. Es extraordinario, lo guardo como una joya. Y bueno, ahí empezó, pero luego me cansé del camión, me cansé un poco de que no toreamos y me fui a las capeas. Y ahí me tiré un año y pico por las capeas, que eso era duro y bueno, la gente ya sabe,
viajar a tope, o en autostop, dormir donde pillaba, o en el campo o en otros sitios, pasar el guante para sustituir si habéis estado bien con los capeas y vivir de bocadillos. Me acuerdo que íbamos un compañero y yo y una lata de sardinas y una barra de pan para todo el día cuando la teníamos. ¿Vale? Y bueno, ese digamos que es el primer empezamos ahí. aprendizaje. ¿Vale? Aquí queda, sí. Eso es, y luego seguimos, ¿vale? Aunque has comentado que hiciste capea, igual es el momento también para que llegas a conocer a Conrado, que sabemos que la semana pasada el eterno Maletilla falleció cuando... Un inciso, sí. Es que luego el tema de las capeas, yo estando toreando, porque estuve 18 años de novillero, y dos de, digamos, entre la escuela taurina y las capeas estuve 18 años. Yo conocí y he compartido con Conrado. Yo he continuado yendo a las capeas para estar en forma porque las novilladas no eran muchas. Es que en los últimos años, estando toreando novilladas picadas, he recorrido Henares y no veas, toda esa provincia de Guadalajara, donde toreamos a veces toros que los matábamos al segundo día y toros con 5 y 6 años. Y en Julio, de Conrado, también para hacerle un pequeño homenaje, ¿qué destacas de él? Para que aprendan pues, los que están empezando, ¿qué dos valores destacas de Conrado? Bueno, una gran afición, pero sobre todo yo que le he conocido, es más, ha estado en 2 exposiciones mías, presentando la obra conmigo y con otros en Ciudad Rodrigo, es la capacidad filosófica que tiene de entender la vida. La ha entendido en el mundo del toro y fuera del mundo del toro. Ha sido un personaje, vamos, que es digno de estudio, ¿eh? Vale, pues nos quedamos con eso, afición y su filosofía de vida. Sí, sí, vamos, extraordinario. Gracias, Emilio. Roberto Martín, cuéntanos, porque tú también estuviste en la Escuela Taurina de Aranda también, ¿verdad? Pues cuéntanos un poco, ¿cómo te hiciste torero? Buenas tardes y bueno, siempre es un placer el poder compartir una tertulia taurina en este teatro tan bonito que tenemos en Huerta. Y sí, os voy a contar un poquito mi historia como torero, donde me formo. Se divide en 2 etapas. Una primera etapa como alumno de la Escuela Taurina de Aranda de Duero. Aranda de Duero, quiero recordar que la escuela se creó gracias a 4 o 5 aficionados, entre ellos estaba mi padre, y bueno, pues era una escuela muy modesta, que no contaba con ayudas del ayuntamiento, y simplemente las únicas ayudas eran pues, la empresa que en aquel entonces gestionaba la Feria de Aranda, proporcionaba 2 novilladas en la feria, ¿no? Y ahí es donde podíamos torear. Y bueno, pues en la escuela pasé 4 años, quiero recordar. No tuvimos la oportunidad o la ocasión de ir muchas veces al campo, porque bueno, pues bastante era el esfuerzo que hacían de enseñarnos a torear y bueno, pues me di cuenta que yo quería profesionalizarme más. Me di cuenta que estaba un poquito estancado porque bueno, para hacerse torero hay que torear. Y en el invierno del año 97, ya de una forma autodidacta, salgo de la escuela, era muy joven y me apunté al Bolsín Taurino de Ciudad Rodrigo. Por aquel entonces el certamen más importante que había para los novilleros sin caballos, y tuve pues sobre todo la suerte de ir pasando eliminatorias y llegué a la final. Allí compartí pues tentaderos con muchos compañeros que venían de diferentes provincias y bueno, pues me di cuenta que muchos se quedaban en Salamanca, se quedaban durante la semana, porque eran los fines de semana, y hacían tentaderos, iban de Tapia a las fincas y bueno, pues mi padre, que sobre todo
es el que siempre he tenido a mi lado, me dijo que era una forma de poderse hacer torero como iban los maletillas, ¿no? Y cuando acabó el bolsín, le comenté a mis padres y a mi hermano que quería quedarme en Salamanca. De hecho, me quedé en Salamanca ese invierno, estuve 4 meses, y aquello me sirvió mucho. Me sirvió porque bueno, pues conocí a muchos toreros, muchos ganaderos, vi tentar a muchos toreros. Nosotros, a los maletillas, nos dejaban ponernos delante de las vacas cuando el matador termina, pero recuerdo que bueno, pues me puse cada invierno delante de más de 100 vacas, ¿no? Y eso es lo que me empezó a dar pues más oficio. Y como he dicho ya en aquella época, de una forma autodidacta, empecé a conocer empresarios de la zona, Santos el Serranillo, me acuerdo, Ricardo de Toro. Pues empecé a llamarles y a molestarles, y poquito a poco fui toreando. No era fácil porque bueno, pues en aquella época pues son pocas las personas que confían en uno. De hecho, me tiré 4 años como novillero sin caballos, y en Arauzo solo toreé 1 año. Con eso te digo de que no lo teníamos fácil ni en nuestra zona. Pues lo dejamos ahí, igual que nuestro, ¿vale? Y luego ya, para tener pues una primera impresión de cada uno, ¿vale? Gracias, Roberto. Jesús Iglesias. Cuéntanos, eres de la Escuela Taurina de Salamanca, pero eres extremeño, ¿verdad? Así es, buenas tardes, soy Jesús Iglesias y estoy en la Escuela Taurina de Salamanca, pero como bien has dicho, yo soy de Extremadura, y de pequeño a mí siempre me han gustado los toros, debido a que mi abuelo me empezó a llevar, y fue cuando fui cogiendo afición, y a los 13 años decidí venirme a la Escuela Taurina de Salamanca para tomarme en serio lo que era el mundo del toro. Al principio no era tan profesional, fue como un juego al principio, pero poco a poco se ha ido profesionalizando. Y bueno, pues tuve la suerte de poder entrar a los 13 años hasta hoy, que llevo 5 años en la escuela, y poco a poco me han ido enseñando, bueno, todo lo que sé del toreo me lo han enseñado en la Escuela Taurina de Salamanca. ¿Y qué y cómo os enseña? Por ejemplo, al día, ¿cuántas horas vais? ¿No? ¿Es como un curso escolar? Explícanos un poco. Bueno, pues a la Escuela Taurina vamos los lunes, miércoles y viernes de 4 a 8, y también lo intercalamos con los tentaderos que nos dan la escuela. ¿Y cuántos estáis apuntados? Pues en la escuela estamos 60 alumnos. ¿Y hacen como niveles? Sí, bueno, lo dividen en 2 grupos, en las personas que entran, por así decirlo, sin saber nada de torear, y los que tienen más oficio, que ellas ya torean. Muy bien, pues vamos a seguir. Gracias, Jesús. Víctor Arrea, de la Escuela José Cubero Lillo, la Escuela Taurina de Madrid. Buenas tardes. Sí, yo ingresé en la Escuela de Madrid, en la de Lillo, a los 13 años también. Y en ese momento la escuela estaba en las ventas, y nosotros entrenábamos ahí. Y no ha sido hasta hace 3 años y medio cuando hemos podido volver a la casa de campo para seguir entrenando. Y la verdad que me han enseñado, al principio yo entré sin saber nada, sin saber coger un capote ni una muleta. Y bueno, poco a poco he ido aprendiendo, me han ido dando la oportunidad de ir al campo, de darme clases prácticas, y bueno, hasta ahora. ¿Cómo funciona la Escuela de Madrid? ¿Cuántos alumnos sois? Pues en Madrid estamos apuntados unos 100 alumnos, aunque todos los días pues iremos unos 20 o 30, más o menos. Y ahí tenemos 3 grupos, para los más pequeños, luego un grupo medio y los avanzados. Nosotros vamos de lunes a sábado y vamos de 5 a 8 todos los días. Aún así tenemos abiertas las instalaciones por las mañanas
para poder ir a entrenar también. Vale, pues luego continuamos, ¿vale? Que os enseñen y demás. José Antonio Salas Pirela, que banderillero, él es de Venezuela, de Mérida, y él estuvo allí en la Escuela Taurina de Mérida, ¿no? Pues cuéntanos, ¿y cómo ha sido tu paso ahora que estás en la de Colmenar Viejo? Hola, buenas noches. Pues te voy a contar un poco mi experiencia y la verdad que en mi país pues es totalmente diferente aquí a España por la situación que allí es diferente. La escuela taurina pues es más que todo como un romanticismo, es muy diferente. También estuve en México un par de 4 o 3 meses, 3 o 4 meses, y bueno, muy bonito porque aprendí los valores del toreo. ¿Y qué valores te han transmitido? El respeto hacia tus compañeros, hacia los matadores de toros, y bueno, fue una etapa muy bonita porque allí hay que había ganarte las cosas muy diferentes, porque para poder tener una novillada, a lo mejor en mis inicios tenías que vender los boletos, para ir al campo muy diferente, pero fue una experiencia muy bonita que la volvería a hacer una y otra vez. Mi padre quiso ser novillero también y bueno, de la afición pues viene de ahí un poco. Llegué a torear alrededor de 15 o 20 novilladas en Venezuela. La verdad que se dan muy pocas novilladas. Ahora mismo en la actualidad no se dan novilladas. Hay 3 o 4 ferias, pero novilladas no. Y la escuela taurina, la de mi tierra, todavía sigue activa, pero que los chavales entrenan, pero que no saben cuándo van a volver a torear, ni mucho menos. Y ya pues tomé la decisión con 19 años de viajar a España para intentarlo. Bueno, vine a la aventura. No tenía... Aquí conocí al maestro Carlos Aragón Cancela, que me abrió las puertas de su casa y de su familia, y la verdad que estoy muy agradecido a él. Y logré también torear un número importante de novilladas sin caballo, y la verdad que con el maestro pues he aprendido muchísimas cosas y muy agradecido a él. Pues gracias, luego continuamos. Pues cierras la primera ronda. David, cuéntanos un poco cómo funciona la Escuela Taurina de Burgos. ¿Vale? Pues ahí en Burgos, bueno, buenas tardes a todos. Ahí en Burgos, más que nada, yo tampoco lo quiero definir como escuela taurina, porque no considero que sea una escuela taurina, porque igual vamos una vez al mes, 2 veces al mes. Pero claro, hay un maestro, el maestro Miguel Ángel Sánchez, que pues él cuando puede viene, él es de Salamanca, viene cuando puede, sí que nos avisa, chicos, pues este fin de estoy por aquí, quedamos para entrenar, ¿os parece bien? Y la verdad que para juntarnos y para echar un tanto bien, pero al fin y al cabo no hacemos campo, no, ¿sabes? Entonces yo creo que es como más para enfocarte en echar el rato, en coger técnica, en que te cuente pues así, así. Es lo que se llama los aficionados prácticos, ¿no? Que forman. Para que estéis. Vale, pues cogiendo un poco lo que ha dicho el maestro, que algo muy importante para los toreros y para todos el público, pues a partir de ahora, por mi parte, ya se abre el coloquio. Vamos a seguir, pero como sé que aquí hay muy buenos aficionados y seguidores de Palomar y demás, cuando alguien quiera intervenir, levanta la mano y puede hacerlo, ¿vale? Mientras retomamos que nos hemos quedado en su etapa de novillero con caballos, que es cuando dice que es lo serio, ¿no? Bueno, lo serio cuando empieza uno es todo. Sí, porque la ilusión que tienes cuando, ahora mismo lo estoy viendo, y me están resurgiendo cosillas y sentimientos de aquella época. Y eso es muy bonito. Yo, hablando una vez con Damaso González, fíjate en lo que fue Damaso en el toreo también, y las corridas que hemos matado juntos y eso, pues cuando sacábamos la conversación de sin caballos, de las capeas, de eso, él se le cambiaba la cara. Y lo hablaba con un cariño, con una ilusión, porque cuando empiezas como están estos ahora mismo,
yo lo he cambiado todo, con la raza y todo. Es tanta la ilusión que tienes, es tan lo bonito que vives por dentro, porque el toreo si tiene algo son sensaciones, sentimientos. Y entonces tú te sientes tan a gusto, quieres ir a tal pueblo al otro con esa ilusión, y que ese pueblo de al lado te contrate para su pueblo, eso no te puedes dar idea de lo bonito que es. Porque después, ya cuando eres profesional, aparte de que son cosas más serias, las corridas de toros, entra en juego otros matices. Los matices que son de despacho, que son de cuadrillas, que son cosas serias, y aparte el toro ya es más serio. Y ya empiezas a poner los pies como profesional de otra manera. Y empiezas a ver el toro de otra manera. Y empiezas a ver tu futuro, o incluso yo puedo vivir de esto. Una de las primeras preguntas que yo le hice a un profesional del mundo del toro, que era un banderillero que llevó Luis Miguel Dominguín, cuando reaparece en el año 70, en el año 71 en Soria, se quedan con la plaza y montaron una serie de corridas en Palencia, en Soria, en algún sitio, para que reapareciera Luis Miguel Dominguín, que le diseñó el traje Picasso. En aquella época un traje diferente, que se lo hizo su amigo Picasso. Entonces, como te digo, cuando yo mato la primera noviadita sin caballos en Soria, que para mí era un lujo, yo recuerdo cuando iba de la sastrería de Fermín a Soria, con el dinero que había podido ahorrar, que me dio mi madre, y un amigo en Soria que me ayudó también, pues yo venía con un traje de segunda mano, venía con un capote, una muleta, una espada, eso, y yo me creía que era, vamos, Ordóñez, Cerviti y Camino todos juntos. Pero llego a Soria y digo, bueno, ¿y ahora dónde toreo? Bueno, pues para torear esa novillada fue algo que yo digo, le llegué a decir, vamos a ver, si no me ponéis en Soria, yo cuando llamaba a un pueblo, lo primero que te decían, ¿de dónde eres, chaval? De Soria imposible, toreo, hombre. Y la segunda pregunta era, ¿pone bandería? No, pues tenemos que bandería, era la época de Paquirri, de Vidrín, de Ángel Teruel, de todo esto, bandería. Entonces yo decía, aquí hay que aprender a bandería, y yo en un momento dado tengo que decir que soy de Sevilla, porque si no, bueno, pues cuando va Luis Miguel, como digo, a Soria, yo vi ahí una rendija para poder torear esa noviadita, pero resulta que el representante que tenía en Soria conocía a mi familia, me conocía a mí, y lo primero que te dice que no te pone a ver si te va a pasar algo. Y pues bien, empezamos, y no me ponéis en Soria un día. Después de matar la novillada, ya me ponen y llevan de subalterno, llevan, fíjate tú, a Martín Recio, y me dice Domingo Peinado, si no matas tú los novillos, te los mata los cuatro, no te preocupes. Y yo decía, como sea, los mataré, ¿no? Mientras esté de pie. Bueno, fíjate lo que es la vida, porque veáis, Martín Recio lo vino conmigo en la cuadrilla. La corrida del 82 de Vitorino, estaba conmigo en la cuadrilla. Luego fue con la Cruz, ¿no? Bueno, pues yo lo primero que le pregunto con esa ilusión, pero a la vez yo creo que con cierta sensatez, porque yo quería o intentaba ser torero, pero yo no sabía si valía y no sabía si podía vivir del toro. Entonces yo le pregunto a ese profesional al día siguiente que cómo me había visto. Y me dice Domingo Peinado, hombre, chaval, está muy nuevo, es la primera novedad que toreas, ¿no? No, sí, pero ¿usted cree que yo puedo vivir de esto? Pues no se puede decir. Tiene muchas cosas de aprender, porque estás muy nuevo. Pero, ¿cómo te voy a decir yo que no vales para esto? Tienes cositas que he visto que sí, pero estás muy nuevo. Total que me dejó sin darme la respuesta, pues sí o no. Si aquel hombre me dice, mira, chaval, déjalo que tú no vales para esto, pues hubiera dejado, hubiera seguido estudiando. Porque yo confiaba en esa persona como profesional que era el mundo del toro. Porque para mí no sirve solo torear. Para mí servía torear, pero para estar escalando puestos y llegar a lo que yo veía en la televisión. Ser un Viti, ser un Camino, ser un Cordobés, ser un... estar en la grande feria. Si no, ¿para qué? Que había que pasar por aquí, sí, pero yo quería ir a esa grande feria. De hecho, mi buque insignia era Madrid. El día que yo veo Madrid, el día que yo me siento en Madrid, el día que yo veo aquello, digo, esto es lo que yo quiero. Y resulta que cuando consigo ir a Madrid, para mí fue un sueño hecho realidad. ¿Por qué? Porque todo aquello que desde abajo vas poquito a poco, si tienes ilusión, te sacrificas y tienes un poquito de suerte también, pues se puede conseguir. Pero claro, a uno nos cuesta más según dónde estás que a otros. Pero yo creo que la persona que tiene actitudes, la persona
que de verdad quiere y siente esto, si tiene paciencia y en un momento dado con esa paciencia toca los resortes positivos, al final el toro te lo premia. De hecho, ahora hemos visto a Borja Jiménez, el toro se lo premia tarde para algunos, para él todavía está a tiempo. A Ortega Cano estuvo a punto de irse. Empezó a funcionar un toro, una corrida en Madrid, una feria de otoño, que le hice un quite yo por el lado izquierdo, María Pilar Población, y yo creo que dijo, como por el lado izquierdo, y le cortó la oreja. Y de ahí, don Manolo Lozano, que lo apoderaba, se fue a América, vino y empezó a funcionar, pero estaba para hacerse banderillero. ¿Con esto qué quiere decir? Es que hay muchos caminos para llegar arriba si tienes suerte. Y hay que estar preparado y hay que estar viviendo para el toro. Pero hay una cosa que es vital también, tú no te puedes engañar. Si tú quieres ser y ves que por dentro no eres capaz, es mejor que dejarlo. Porque también tienes unos años muy bonitos que son estos, pero llegas a hacerte adulto y si no has estudiado, si no tienes otro oficio y queriendo ser torero no tienes nada, es una pena también. O sea, hay que querer ser torero, pero es muy difícil un chaval que le pique este gusanillo, que le digas hay que estudiar, o oye, por si acaso hay que hacer algo más que no solo el toro, porque si has de tenerlo, tardarás un poco más, un poco menos, pero por si acaso tiene un plan B, ¿entiendes? Por si acaso. Y yo, gracias a Dios, yo empecé, llamémosle profesionalmente, en Zaragoza, porque yo me voy a hacer la mili a Zaragoza, y en Zaragoza había profesionales, y ahí yo me quedo. Y ahí yo, más o menos, me busco la artimaña para poder torear, porque yo en Zaragoza era de Soria. Y aunque había muchos sorianos, porque luego yo a medida que he estado toreando en Matador de Toros, yo soy llegado a decirles que donde menos sorianos estamos en Soria. Estamos por todo el mundo, menos en Soria. Pues gracias a esos sorianos de Zaragoza, me pusieron, ya pude arrancar ahí, y me apodera a José Luis Marta. Y ahí en el año 77 voy a Madrid, toreo 37 noviadas entre España y Francia, ya se fragua la Argentina. Pero con esto te quiero decir que siempre tienes que tener mucha confianza en ti y no engañarte a ti mismo. Que es muy bonito el mundo del toro para bien, pero es muy duro para mal. Y es muy amargo cuando aquellos que te dan la cara en un momento te va bien, luego todavía si no te va bien se dan la vuelta para no saludarte. Todo eso hay que saberlo encajar también, como hombre ya. Porque aquí esta es una profesión que muchas veces son edades de chavales, pero es tan dura, es tan rápida esta profesión que la vida te fragua enseguida un hombre, siendo todavía un chaval. Y para eso hay que estar preparado o tener a tu alrededor, si tienes suerte, alguna persona que te sepa conducir y que no, tranquilo, ya ves. Eso también es importante, saber de quién te rodea. Muy bien. Los que estáis ahora en las escuelas taurinas, ¿seguís vuestros cursos? ¿Estáis matriculados? ¿Trabajáis? ¿Os dedicáis exclusivamente al toro? Yo además estoy compaginándolo con una carrera. ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando ingeniero agrónomo. Muy bien. Por lo que decía el maestro, ¿no? Para tener un plan B. Lo que he hecho es matricularme de pocas para poder ir a entrenar y compaginarlo con los tentaderos, que me lo sacaré más despacio, pero por lo menos lo tengo sacado. Muy bien. ¿Vosotros? Yo también lo compagino con los estudios y estoy estudiando un grado de ADE. José Antonio. Bueno, yo no es que esté en una escuela, sino que voy todos los días a la escuela, todos los días de escuela, que son los martes y los jueves, a acompañar un poco a los chavales que están empezando y eso, pero bueno, aparte del trabajo también en una ganadería de toros bravos. Ya, bueno, está relacionado. Sí, claro. Nos quedamos ahí, Virgilio, nos hemos quedado en las capeas, ¿no?, de los primeros festejos, y algo que tú hiciste, en lo que diferenciaste, fue la suerte de Tancredo, ¿no? Es decir, que cuando una persona está iniciándose, creo que se tiene que diferenciar el ánimo, y esa fue una batalla. Pero quiero antes, para colocar esto bien,
quiero, en lo que ha dicho José Luis antes, la manera de, con otros taurinos que te asesoran, pues bueno, yo después de la escuela y de las capeas recalé en Palencia, que vivía mi hermana y mis padres allí, y entonces ahí fue donde empecé con los taurinos a identificarme y a relacionarme, y ahí empecé primero a torear de sobresaliente. Me tiré una temporada y hice 45 o 50 de sobresaliente, y una tarde, estando con Manolo Quintanilla, que fue el apoderado de Ortega Cano, que Ortega Cano le cogió cuando yo estaba en la mili, le apoderó entonces, pues habían montado un festejo a últimos de temporada en Carrión de los Condes, y bueno, y estaban comentando que mañana va a haber público allí, no sé qué, teníamos que hacer una suerte, no sé, como porras, hacer el salto a la garrocha, y no sé quién sacó la suerte del Tancredo, y digo, yo estaba para ir de sobresaliente, y no sabía ni lo que era la suerte del Tancredo. Digo, pues yo la hago, y ya me explicaron que la hago, y me dijo Manolo Quintanilla, si eres capaz de hacer la suerte del Tancredo al novillo más gordo que hay, y había un novillo en vivo que tendría cerca de los 400 kilos, están las fotos ahí, saco las fotos, y bueno, pues dice, yo te preparo el pedestal, vamos por la mañana, te preparo el pedestal y haces la suerte del Tancredo, y si eres capaz de hacerlo, te apodero. Y ahí empezó la historia, y se lo hice al novillo más gordo, que le salía Vicente Montes, y total que me apoderó, y firmamos un contrato por 5 años y 60 novilladas y un montón de cosas que luego no se realizaron porque me pilló la mili de por medio y hubo problemas, pero bueno, ahí empezó la historia. Menudo desafío. Los que estáis en la escuela, ¿os presentan esos desafíos? ¿Hacéis esto o es una evaluación continua en las escuelas ahora? Hombre, en las escuelas sí que es verdad que te lo tienes que ir ganando día a día. No solo entrenando, pues el ir todos los días a entrenar, pues te da la oportunidad de que te lleven al campo. Y una vez te lleven, pues depende de cómo estés. Y depende de cómo estés ese día en el campo, pero que no te sirve un tentadero para ya toda la temporada, tienes que dar la cara todos los días, en todos los tentaderos. En cuanto estés, que no des la cara o no estés a la altura, pues ya otra vez a entrenar, a que te lleven. Sí, como bien ha dicho Víctor, es una carrera de fondo en el que el día a día es muy duro y hay que sacrificarse mucho, y los maestros, bueno, nos dan la oportunidad de ir al campo para probarnos con los animales, y ellos ven quiénes están para torear y son los que dan las oportunidades. Pero yo creo que todo el mundo tiene esa oportunidad para poder expresar lo que lleva dentro. Sí, José Antonio, Bueno, allí en la escuela de Colmenar, pues también lo que decían los compañeros antes, también los días que van, algunos los que más días van, y los que mejores estén y los más preparados, pues son los que más torean, obviamente. Has sacado el tema de banderillas, entonces y quería que nos contaras cómo aprendiste a poner banderillas muy bien, ¿no? Y luego, ¿vale? Nos cuentas tu caso. En mi caso, yo me tuve que fijar muy bien en las corridas que televisaban en esa época, los años 60, 70, porque para mí era un reto juntarlas. Claro, yo entrenaba con un palo desnudo y cuesta más juntar las banderillas para luego clavarlas. Y hay un momento que yo, a base en la plaza, he ido echando, después de estudiar y después de trabajar, que tenía mi padre un taller que le ayudaba de carpintería o banistería, yo en vez de irme por ahí al bar o a la discoteca, eso, iba a la plaza. Tuve la suerte que el ayuntamiento me dejaba entrar en la plaza todos los de Soria, cuando yo fuera,
y entrenaba a mi manera. Cuando podía pillar al amigo Manolo Santaolalla, que venía, y cuando no, yo allí solo. Entonces empecé a juntar las banderillas y veía que se me iban, luego ya a base de buscarle la artimaña vi que ya se iban quedando juntas, y ya cuando yo pensé que con el papel que se vestían las banderillas era más fácil de juntarlas, dije, este es el secreto. De hecho, en esa novillada primera que te digo, de peinado, Domingo Peinado, yo le puse un par de banderillas al novillo saliendo de las tablas, y el novillo era complicado, con 180, 170 kilos, que son una rapita de carriquirri, que era el lumbre aquello, y según venía, algo así, pum, y le puse el par, como decíamos, en una perra gorda. Y cuando yo le digo a este hombre, digo, ¿le ha gustado el par de banderillas? Y me dice, no ha valido nada. Me quedé. Y claro, a mí me interesaba en esa época, como todo en la vida me está interesando, es el por qué no ha valido. Me dijo, muy fácil, José Luis, es que has salido tú de las tablas y no le has dado ninguna ventaja al novillo. Claro, yo pensaba, le doy ventaja a mi chamano. Entonces luego eso he ido aprendiendo, ¿no? Con el tiempo. Y él cuando me dio esa explicación, se me quedó grabado. De hecho, de matador de toros, cuando luego he tenido mis pugnas con los compañeros, y te estoy hablando de Pasquirri, del Soro, de Esplá, de Méndez, de toreros así, como alcalde, Ángel Teruel, cuando trababan un par de banderillas, yo me acordaba de eso. Y yo digo, si el toro yo lo veía eso, un poquito bueno, digo, se van a enterar. Porque para mí la clave era darle el pecho al toro y que se arrancara el toro. Y cuando él se arrancaba, yo ya me iba por un pitón o por otro. Y si el toro lo veía con mucha lumbre, al cambio. Y cuando venía, la hacía pum y ahí iba, ¿no? Entonces, aquello me sirvió y no se me olvidó la vida. Que si de verdad no te quieres engañar, lo que he dicho antes a ti mismo, al toro también hay que tener un respeto. Y ese respeto es como mínimo el 50% de posibilidades a ese toro bravo, bueno, que tú lo ves, que ha costado mucho criarlo, que son 4 o 5 años lo que ha costado el criar ese toro, que es una barrera del toro, que normalmente a mí me ha tocado, y el de ahora más, para poderlo torear, tienes tú también que darle esa posibilidad. Y a ti mismo no engañarte, porque si tú lo sientes de verdad y se lo haces de verdad, el primero que lo disfrutas y sales de la cara al toro diciendo bien y llenándote el pecho eres tú. Eso me ha pasado, gracias a Dios, con el capote, con las banderillas, con la espada y con la flecha. Lo difícil es hacer todo eso en un toro completo, ¿no? Pero son, no sé, momentos que como profesional ya te hablo, cuando consigues hacer eso, les ve la cara a los compañeros. Cuando los compañeros te miran y dices, está bien, de verdad, porque estos pájaros se han quedado para la compra. Y luego entre nosotros hay sus cosas, y más cuando estás arriba, ¿no? Pero es lo bonito, ¿no? Yo creo respetar al toro, sentirte torero, y hacerlo lo mejor y lo más leal que tú puedas hacerlo con esos toros. Si no respetas al toro bravo, de verdad, es muy difícil que te respeten a ti. Roberto. Pues yo aprendí a banderillar gracias a mi padre. Mi padre nos hizo un carretón muy pequeñito, nosotros teníamos 10 o 11 años y vivíamos ya en Huerta y bueno, en aquella época pues jugábamos al toro. Pero mi padre nos enseñó todas las suertes del toreo, torear con el capote, banderillar. También nos dijo que con las banderillas pues teníamos más oportunidad de torear, porque en muchos pueblos te contratan si eres torero banderillero. Y sí que es verdad que en mi primera época como novillero sin picadores ponía banderillas. Debuté con caballos, ya en aquella época no banderillaba, estuve 4 temporadas, tuve años buenos de torear muchas novilladas, incluso en 2002 maté 52 novilladas, toreé pues, prácticamente en todas las ferias. Y tomé la alternativa, un cartel muy bonito con 2 figuras del toreo y bueno, pues como ha dicho el maestro Palomar, en esta profesión hay que ser muy realista y saber hasta dónde uno puede llegar.
sí que es verdad que tuve actuaciones buenas, pero donde yo quería estar era en el circuito de las ferias, toreando con las figuras de esa época y bueno, pues me di cuenta que estar a esos niveles no podía estar, ¿no? Entonces pues decido hacerme banderillero y bueno, no me arrepiento de nada, no me fui resentido de la profesión porque creo que cada uno puede llegar hasta un punto y yo llegué a tomar una alternativa y bueno, pues tomé otro camino que creo que fue muy acertado porque he podido pues disfrutar mucho de la profesión, sigo disfrutando, llevo 30 años dedicados al toreo, he podido conocer todas las ferias de España, de América, de torear con diferentes toreros, conozco también la dureza de la profesión, por eso admiro muchísimo a todos los toreros, porque sé que los que de verdad están ahí arriba funcionando, aquí nadie te regala nada, ¿no? Si están es por algo, porque, bueno, quizá en esta profesión es muy dada a cualquier persona o aficionado, sin saber coger una muleta, dice a una profesional lo que tiene que hacer y cómo tiene que torear. Yo llevo 30 años y me cuesta, ¿no? Muchas veces pues dar un consejo a un novillero simplemente por educación o por respeto o porque si no estoy muy seguro pues se le puede equivocar, ¿no? Entonces pues esa es mi pequeña historia. Muy bien. Los alumnos también os enseñan a poner banderillas o depende de las cualidades de cada uno se decantan por uno u otro. Sí, bueno, en la escuela taurina sí nos enseña la banderilla a los maestros, pero luego ya uno decide si quiere ponerlas o no, o sea, no nos obligan a banderillar a los animales, pero sí nos enseñan. En la escuela de Salamanca, ¿con qué profesionales tenéis ahí de profesores? Bueno, pues nuestro director es José Ignacio Sánchez y luego están los maestros Javier Martín y José Ramón Martín. Ajá. ¿En la de Colmenar Viejo? Bueno, en la de Colmenar Viejo el director es el maestro Aragón Cancela y Juan Carlos Rey. Y bueno, un poco el paso de banderillero fue lo que decía antes los maestros, que uno tiene que ser consciente con uno mismo y la situación de cada uno y cuando, sobre todo lo muy importante es no engañarse. Y de novillero veía que no era capaz de estar a nivel para ganar dinero, pues hablé y me tomé la decisión de hacerme banderillero y la verdad que estoy disfrutando, bueno, este es mi tercer año y la verdad que lo disfruto mucho y bueno, con trabajo y mucha afición, tratando de hacer las cosas pues lo mejor posible. He aprendido a banderillar mucho con Juan Carlos Rey, que es el maestro de la escuela y bueno, ahí entrenamos todos los días y todavía sigo aprendiendo y cada día uno aprende una cosa distinta. Y así más antiguos, ¿tienes algún espejo en que fijaste de banderilleros? Yo creo que cada quien tiene su personalidad y bueno, yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer pues hacer el trabajo bien para que el matador a favor del toro y ser lo más ordenado y obviamente bien y eficaz. Víctor. Pues en la Escuela de Madrid con Fernando Robleño, el maestro Fernando Robleño de director, y de profesores Sergio Aguilar y Rafael de Julia, y también para el grupo de los pequeños y para todos que nos obligan a banderillar, nos dan clases de banderillas, el banderillero de Toro Raúl Ruiz. Y tenemos todas las semanas una clase de 1 hora de banderillas y ahí nos enseñan, nos da la explicación, nos estamos por grupos banderillando en el carretón y luego en el campo sí que nos hacen banderillar a todos. Luego en las novedades no nos obligan, pero sí para que sepamos
para que sepamos todos banderillar, ¿no? Porque hay que saber de todo y es importante en cualquier momento poder tener esos recursos. Ercilio, ¿llegaste a poner banderillas? No. Una vez y me sentó de culo el novio. Pues ya no repetí. Sí, No, eres muy alto. no me veía yo muy aquí. Lo mío ha sido el toreo más quieto, más así, ¿sabes? Bueno, pues de las banderillas pasamos a la boleta. Voy a contar una anécdota que pasó con Luis Miguel con las banderillas. Luis Miguel, fíjate, pedazo torero que ha sido con las corridas serias y duras, pero ha sido un torero que en la plaza tenía su chiribilla y si podía fastidiarte te fastidiaba. Entonces hay un momento en que, matando una corrida de toros, Madrid, pues, si era el Esplao o Víctor Méndez el otro, yo tenía, y tengo muy buena amistad con él, me dice: José Luis, es que vosotros con las banderillas, cuando cogí la muleta tenéis una oreja cortada. Digo, eso es muy fácil, loco. En el próximo mío te doy un par. No se te ocurra, no. ¿Por qué? Porque le fastidiaba, claro. Si tú llevas con el capote las banderillas y van a toquello, es verdad, que tienes la gente caliente para la muleta. Pero hay que coger la banderilla. Pero le fastidiaba coger la banderilla porque quería tener la gente caliente. Digo, pues una cosa y otra no puede ser. Por eso te quiero decir que en mi época tuve que aprender la banderilla, como han dicho antes algún compañero, porque en muchos pueblos, sobre todo sin caballos, no te ponían, tenían chavales que banderillaban. Y después, una vez que empiezas, te das cuenta que tienes tu sitio y no te lo van a quitar. Porque yo he habido toros muy complicados para banderillar y que he tenido que banderillarlos porque te han contratado o en la corrida de banderilleros o, por ejemplo, en Madrid, porque saben que banderillas y te están esperando según qué público para que coja la banderilla. Y cuando te sale un toro de esos complicados también, cuando ya eres profesional y lo ves, se pasa muy mal rato. Yo recuerdo un toro de Peralta en Madrid, en el primer par de banderillas me escapé de casualidad y yo dije, madre mía, y me quedan 2 pares todavía. Y yo me veía cogido. Que se me ocurrió, pues según cogí el par y iba otra vez a colocarme, hacer un poco lo que había visto a los rejoneadores. Irme para un lado y cuando el toro arrancó para ese lado, irme yo por el otro. O sea, engañarlo. Porque íbamos de tunante a tunante. Si aquel toro no se me ocurre eso, me hubiera hecho mano la banderilla. Por eso te digo que el ser banderillero, en este caso matador banderillero, te abre muchas puertas. Pero también tienes una obligación que muchos días pesa. Y Luis Miguel en este caso se apuntaba nada más a lo bonito que era la gente, tu público que lo tenía caliente, pero no a poner el par de banderillas. Vamos a la muleta. Vamos a la muleta. Nos hemos pasado y cogió la alternativa con un cartel de renombre en Castellón, con Manzanares y el dueño de la capea. Casi nada. Sí, pero todo eso tiene un porqué, como a otros novilleros. Si tú haces una buena campaña de novillero con caballos, lo normal es que eso te vaya predisponiendo si tienes un apoderado normal. Tampoco tiene que ser muy listo. Pero si tienes un apoderado muy normal, lo lógico es que se prepare la alternativa con cierta solera y en un sitio que te repercuta a tu carrera, a ti. Bueno, yo les recomendaría que lo habrán leído el libro de Joselito el Gallo, que ahí está prácticamente explicado el porqué de la carrera de ese hombre y por qué era una mente privilegiada. Que de ellos, la familia Domínguez y los Bienvenidas, es lo que lo han seguido haciendo. Tanto Domingo Domínguez, el libro vamos a apuntar. El de Joselito el Gallo no me acuerdo ahora mismo. Algo. Pero de Joselito el Gallo, ya lo buscamos, alguien que lo busque por Google. Pues ahí se ve a Joselito el Gallo cómo se preocupa del toro, porque el primero que se preocupa del toro y empieza a cambiar fue el Guerra. Por eso de ahí viene la anécdota de que no hay que tomarlo, porque él se daba cuenta que algunas ganaderías le servían más para las cosas que él quería hacer. Y en Guerra hay un momento que Joselito el Gallo no lo vio, pero sin embargo era un admirador porque Joselito el Gallo, como a mí me ha pasado y algunos toreros que hemos tenido que aprender,
hemos sido, como decía Camarón, ladrón de oídos. Todo aquello que oías procuraba que se quedara. Y yo creo que José Víctor Gallo, desde muy niño, como empezó a oír muchas cosas en su familia, porque tanto su padre, Fernando, como sus hermanos, Rafael y el otro Fernando, también eran muy buenos aficionados, pues yo creo que aquello lo filtraba. Porque lo importante aquí en el toro no es solo lo que oigas o veas, es que tú lo filtres, que tú digas, ¿esto qué me vale a mí o qué tengo que hacer o qué haría yo? ¿No? Para que pienses para acoplarlo a tu toreo o a lo que tú quieres en tu vida, ¿no? Y José Víctor Gallo, yo creo que por lo que oyó y vio cómo estaba el toreo, empezó ya a darse cuenta que toda la ganadería no le vale. ¿Por qué? Porque es muy fácil. El toreo hasta Joselito, sobre todo, era ir al caballo. Y el ir contra más veces mejor. A partir de Joselito en el monte es cuando empieza más el toreo de a pie. Y a partir ya de Chicuelo para acá es donde se hacen las faenas bien modernas. Y Joselito se da cuenta que había una ganadería, de hecho estuvo a punto de comprar la de Camarón. ¿Por qué? Porque se da cuenta que él esa clase de toro le servía para que su público, que el que iba a verlo, se divertía. Y no compró la ganadería por el pasó lo que le pasó, que luego lo compraron nosotros. Pero ¿qué pasa? Que esas ganaderías que te iban sirviendo para el toreo de muleta, es la que se ha ido haciendo a través de él, con otros más o menos línea, como te digo, que es donde aprendieron, como ha sido Domingo Dominguín, que le dio la alternativa, y al Papa Negro, de los Bienvenidas, que fue otro admirador de Joselito, y aprendieron en ese manantial a lo que era el toreo. Y Joselito Gallo para mí tiene un mérito enorme en esa época, como matador de toros, como taurino y como hombre, siendo muy crío todavía, porque recordemos que lo mató con 25 años, era un crío todavía para la vida, y si no le hubiera pasado eso, el toreo yo creo que hubiera sido distinto. Bueno, pues Joselito el Gallo tuvo que convivir y coincidir con unas dificultades, empezando en Sevilla, con los maestrantes, con la plaza monumental que quiere hacer él, con los periódicos en contra, empezando con Gregorio Corrochano, que le dicen los de ABC, Luca de Tena, a este era de caña, y cada vez que toreaba era pum y pum y pum, y con la fuerza que tenía la prensa. Y que ese hombre fuera capaz de hacerlo quito en el toreo, bueno, como sería que una vez Ignacio Sánchez Mejías le dijo a uno, oye, tú Ignacio, ¿cómo lo ves a este? Y dice, este no vale ni para banderillero para mí. ¿Cómo va a ser mejor que Joselito si yo no he sido capaz de ser banderillero de Joselito? O sea, hay anécdotas de estas que yo le recomendaría a esta juventud ahora mismo, porque yo da la casualidad que todo esto lo he aprendido prácticamente después de dejar de torear, porque me he preocupado de cultivarme más en eso. Pero yo creo que es vital para todo aquel que quiera ser torero saber de dónde viene todo esto, saber el porqué del toro de lidia, el porqué de la corrida de hoy, como en las escuelas taurinas, una de las escuelas más importantes que se hace, que nada más y nada menos fue en el año Fernando VII, en 1830, se crea la Escuela de Sevilla. Claro, y nada más y nada menos cuando quieren hacer la escuela, claro, es a base de dinero también, porque aquí nada más hemos hablado de escuelas. Pero es que las escuelas, para que funcionen, como ha dicho aquí el amigo, si no hay dinero es muy difícil. Y si no apoyan en este caso cualquier organismo oficial, me da igual ayuntamiento, diputaciones o el Estado, no, es muy complicado que una escuela salga adelante. Yo tuve una escuela en Soria que me vi un poquito obligado y estuvimos unos cuantos años y disfruté con los chavales y tal, a base de poner muchos días de mi tiempo y muchos días de estar con mi familia, eso, de dedicarle a los chavales. Y lo hice con mucha ilusión, pero no es fácil, no es fácil. Bueno, pues Pedro Romero, después de estar retirado, él hace el director de la Escuela de Sevilla, con 77 años. Y a mí lo que me choque, que le sirva un poquito para la juventud que está, con 77 años le escribe al representante que tiene en Sevilla para que le haga llevar al rey, Fernando VII, que quiere ser el director de la Escuela de Sevilla, lo está a través de cartas porque él estaba en ronda, porque necesitaba ese puesto. Después de matar, según cuenta la historia, 5.600 toros. Entonces dices, ¿cómo es posible eso? Eso a mí
como matador de toros me dolía. Digo, ¿cómo es posible eso? Que un hombre que ha hecho este recorrido en la historia del toreo necesite ese puesto para vivir todavía. Por eso también otra de las cosas que hemos hablado de tener un torero. También si tienen la suerte de ganar dinero en esto, el toro lo tiene muy pegado, y hay muchos alrededor que se lo quieren llevar antes de que te llegue a ti. Si ganas dinero, hay que saber administrarlo y saber colocarlo. Claro, estás hablando de unas épocas muy lejanas. Depende cómo lo mires. Yo, para mí, eso es antes de ayer. ¿Entiendes? Porque si te das cuenta la velocidad que va la vida, yo a veces que me siento con el corazón y eso como ellos, y luego digo, sí, tengo 71 años ya. O sea, que depende cómo lo mires. Claro, claro. David, me gustaría que como aficionado práctico animaras a tus aficionados de Espejón, que son seguidores acérrimos de Palomar. Y me gustaría que nos contaras, que seguramente que tienes alguna anécdota de las que te hayan contado, entre ellos Eliseo, de aquí del maestro, y a ver si les animamos a que participen. Pues, podrían ser muchas, pero di una. A ver, no sabría decirte qué anécdota me ha contado Eliseo de Palomar, la verdad. O si no, Eliseo, ¿quieres te pasamos Eliseo, el yo creo micrófono que sería mejor para cuenta contarlo. persona? Sí, hombre. Sí. Claro, porque Espejón, o sea, bueno, es el pueblo limítrofe con Huerta, pero ya es de la provincia de Soria. El de Paco. Buenas noches a todos. Y bueno, en primer lugar, pues yo la primera vez que vi a José Luis Palomar fue en una novillada de San Cristóbal, en Soria, en el año 1973, con Justo Benítez. Ah, sí, otra vez. Salisteis a hombros los dos. Buena memoria. Y buenos padres de banderillas, matando muy bien. Me encantó que era novillada. Buena memoria. Y a partir de entonces ya fui seguido. Me interesé por tu carrera. Aquel mismo año, pues tomaste, o sea, debutaste con picadores aquí en Soria. Una novillada un poco fuerte, me pareció a mí, con. ¿Cómo se llama este? Con Frescuelo y Álvaro Laúd. Una novillada de Guardiola. Era fuerte, no me acuerdo ya de la ganadería, pero sí, Carlos Escobar Frescuelo y Álvaro Laúd, muy bien. Alguna vez lo recuerdo cuando he estado con Frescuelo, lo he recordado. Álvaro Lorín es colombiano. Y fue además, yo creía que no debutaba, porque te acuerdas, hizo un frío de Soria. Hacía frío. En el segundo novillo que empezó a caer aguanieve, allí se había 500 o 700 personas que eran héroes, tapados con manta, con lo que podían. Yo digo, no debuto, esperando que no debuto. Pero al final sí, debuté y salió la cosa bastante curiosidad. Pero luego me costó volver a torear otra novillada picada por 4 o 5 años. Y toreaba sin caballo, alguna picada, y hasta que en el año 76 en Zaragoza arranco y en el 77 ya pum. O sea que hay que estar preparado. En aquellas novilladas de Zaragoza te ayudó un poco el banderillero que llevabas, el santo del catedrático. Para mí fue santo y seña también en Zaragoza. El tener siempre, yo creo que cuando va un chaval a un sitio o a un país, que luego me ha costado más, a mí de matador de toros, claro, ya es diferente, pero en cualquier país que he ido siempre encuentras personas agradecidas deseando de ayudarte o enseñarte la ciudad o enseñarte algo del mundo del toro, y yo esa suerte la he tenido y tengo que estar agradecido a todas esas personas en mi camino que me han aportado. Y hay que llevar cuidado siempre cuando ya estás arriba con los que vienen de aduladores y de palmeros. Eso sí, que eso también hace mucho daño. Pero cuando estás en el camino y estás intentando luchar, siempre hay gente buena que te ayuda, ¿no? Y Juan Sánchez, el catedrático, pues en Zaragoza fue pues un pilar muy importante porque yo era nuevo allí y tuve que matar unas novilladas con él, y había veces que mataba novilladas en agosto y septiembre por ahí, tanto en la parte de Toledo como en Navarra, estamos hablando sin caballo, y nada más tenía un banderillero que era él.
Pero yo, como se me daba a mi manera bien con la banderilla, solucionaba la papeleta. De hecho, alguna vez he tenido que banderillar de 4 novillos 3, porque he visto a los otros compañeros banderilleros mayores y tal, en pueblos que no valían, y le digan, deme la banderilla que ya lo pongo yo. ¿Por qué? Porque yo lo que quería era funcionar y tenía que pasar por los pueblos para llegar donde yo quería llegar, que mi objetivo era Madrid. Y recuerdo una anécdota en un pueblo de Navarra, Falces, llegaron al sorteo 4 novillos, debían ser fuertes, y no se ponían de acuerdo. Ya le digo, bueno, ¿qué pasa? Vámonos a comer, ¿no? Si no, como empieza la novillada, dicen, no, es que son muy gordos, los novillos dicen que no puede ser, que hay que pedir más dinero. Y bueno, si se pide más dinero ya no son gordos los novillos, ¿qué? Y ya se quedaron así, y le digo yo a este, oye, que cojan los 2 que quieran, que yo mato a los que no quieran. Y luego con el tiempo, me lo recordó, yo no me acordaba esta anécdota, me dijo, yo cuando te oí decir eso, claro, cogieron los 2 novillos más chicos ellos y los 2 más grandes para ti y para mí. Yo dije, este soriano o está tonto o está loco, ¿qué le pasa? Porque digo, no, yo es que quería llegar a ser matador de toros, y el toro es más grande que eso. Si yo no valgo con eso, ¿cómo va a funcionar con el toro? Esa era mi idea. Y él me la recordó no hace mucho. Muy bien, y gracias a esas novillas de Zaragoza fue cuando ya arrancaste la carrera fuera al año siguiente, la temporada buena, ¿no? Mi anécdota fue, yo voy a hacer la milla de Zaragoza, porque yo soy de la época de Franco. Y cuando termino la milla tengo un tío en Zaragoza y me quedo allí. Y me quedo allí por la sencilla razón de que mi tío me dice, oye, aquí está la casa, si te quieres quedar. Y en la Plaza Toros yo veía que había profesionales. Estaba todavía en activo Fermín Murillo, que acababa de retirarse o toreaba algo. Pero estaba Cinco Villas, Raúl Aranda, el Alba, luego salieron ya con Justo Benítez, Juan Ramón, en fin, y picadores y banderilleros. Entonces, bueno, aquí, a poco que haya, son profesionales, algo aprenderé. Y tengo la suerte de hacer amistad con, como dices, con el catedrático. Y ahí empiezo a quedarme y a aprender. Pero claro, son pueblos. Y hay un momento que a mí, aquello iba funcionando, pero no, y eso que yo, pueblo que iba, a mí me tenían que pagar, si no, no toreaba. Es más, yo recuerdo una anécdota en Alcallí, de que el empresario me contrata para una novillada, aquello sale bien, me da 2.000 pesetas de aquella de propina, tenía de gastos 8.000 y me dio 12.000 y me dice, mira, la próxima novillada te voy a dar para tal pueblo 14.000, pues vale, eso a mí me estimulaba, yo mi dinero, a mí el ir por ir y venir no, a ir y venir me quedo en mi casa, no. Entonces mi mentalidad, yo quería ser torero, pero quería ganar, si no, a mí de eso del amor al arte, ese cuento a mí no me da. Entonces hay un momento que ya cuando yo estoy allí me da una novillada picada en el año 76 y a mí me había apoderado marca 10 minutos, digo 10 minutos, el año anterior porque me llevó a Salamanca haciendo la mili, me pegó una vaca en lo de Vicente Charro, que la había comprado, y vuelvo al cuartel haciendo guardias y refuerzos con la conada y me he dejado apoderar. Y al año siguiente toreo, como digo, unas novilladas importantes en Zaragoza, y me quiero apoderar, digo, oye, pero no será como la otra vez, que me apoderas 10 minutos, ¿eh? Y se queda así, hombre, y digo, no, que la otra vez me apoderaste 10 minutos, por eso déjalo. No, hombre, no, vamos a hacer un contrato, vale, de acuerdo. Y ahí arranco en el año 77, que voy a Vista Alegre, una sustitución de Tomás Campuzano. Toreo 3 novilladas en Vista Alegre, paso de ahí 2 a las ventas, el empresario que estaba en Francia, que tenía muchas plazas, Rafael García, me contrata 2 novilladas para Francia, toreo otras 7 o 8 novilladas por Francia y acabo con 37 novilladas y ganando un buen dinero. Y aquí yo dije, esto va bien. Y ya se prepara la alternativa. Porque a un torero, aparte de los triunfos de la plaza, de lo que te da mucha alegría llevar al banco a tu casa, si no, el valor se va enseguida. Bueno, y luego, una de las... A mí me pasaba eso. Luego quiero recordar la despedida como novillero. Una novillada extraordinaria, sobre todo para ti. La última novillada en Soria, despedida como novillero. Eran de Galache, puede ser los novillos. De Barcial, sí, de Barcial. ¿No ves? Pues otro día bonito, ese día era también en San Saturio, que es octubre,
pero tuvimos la suerte que hizo buen día, venía toda la temporada con muy buen ambiente. Yo he tenido la gran suerte, como he dicho antes, de que muchos sorianos sin ser taurinos me han seguido dentro de sus posibilidades y se llenó la plaza, si te acuerdas. Pero el que llenaba la plaza de Almazán, viene esa, y claro, luego había dinero. Contaste 5 orejas y un rabo. No me acuerdo. Sí, 3 orejas, o sea, me diste el sobrero, o sea, el público el sobrero, y costaste los 2 y el rabo el sobrero. Sí, no me acuerdo. Una en el primer toro, 2 en el segundo y 2 y el rabo. Lo que sí me acuerdo que Marca era empresa, se quedó con Soria, entonces, y hubo un momento que le dijo ese año y el año siguiente, ya en el matador de toros, esas 2 veces, a los de la taquilla, ¿cuántas entradas tienen? Eran pocas, ¿eh? No vendan ninguna más, no vendan más porque no cabe la gente, es que no cabe. Eso no vea la satisfacción que te da como torero cuando vas a la plaza, ves la riada de gente que se va a la plaza y luego vas a hacer el paseillo y según rompes ves todo el tendido lleno de personas. Porque alguna vez he hecho también el paseillo en Madrid en verano, porque yo he sido un poquito como el Guadiana. Lo he tenido, se me ha ido, he vuelto a subir y luego ya estaba ahí. Pero cuando estás abajo y vas a Madrid, yo que la había visto llena y luego la ves todo cemento, que le parezco a Román en vez de torero, se te caen las manos pies, ¿eh? Sin embargo, cuando llegas a Madrid y ves esa plaza llena, o ves esa plaza en pie, o gritando torero, torero, no te cambias con nadie. Pero luego todo eso, volvemos a lo de antes. Tienes que llevar gente y luego se tiene que reflejar también en la taquilla. Y si hay taquilla, hay dinero para el torero, o tiene que haber. Si no, está mal gestionada la carrera de ese torero. Pues muy bien. También fui a la alternativa a Castellón en aquellos tiempos. Fui a los 2000 sorianos. ¿Te acuerdas que Castellón era tomada por nosotros, los sorianos? 2000 o por ahí, ¿no? Más o menos. 2000 sorianos en el mes de marzo. Estaba justo Ojeda, un empresario de Zaragoza, que cuando se juntaba conmigo decía, pero bueno, que lo tuyo, todavía me acuerdo el día de la alternativa. En el mes de marzo, que por Teruel estaba nevando, desplazar un chaval desde Soria, 2000 sorianos, y en Soria luego he tenido la suerte, lo que ahora casi no tenemos, poner trenes especiales para ir a Madrid. 2 veces, ¿no? Fue eso. Y a Rebus, todas esas cosas. Por eso, el torero no solo torear, eso, hay que cuidar todas esas cosas, hay que estar con tu gente, hay que convivir con ellos. ¿Por qué? Porque luego eso se repercute en estas cosas que estamos hablando. No solo el ser buen torero o ser un mejor torero, no. Hay que ser primera persona, hay que ser hombre o hay que ser persona. Y luego el toreo de la plaza, yo una vez hablando con Paqueri, hablaba yo con un matador de toros, no voy a decir quién, que está enterrado ya, le decía, con el cuento ya esto y lo otro, aquí cada uno en la plaza hacemos lo que podemos. El que no hace más no es porque no quiere, porque no puede. Digo, pues lleva razón. Eso de decir, no, es que no es buen torero, pero es que no, hoy no ha hecho más porque no ha podido, no es porque no haya querido. Estoy completamente de acuerdo con Paqueri para casa. La plaza damos todos el máximo que podemos. Y el que no hace más, porque no puede. Bueno, pues ya dejamos paso a otro. Gracias, porque eso es como el cosío andante, y sobre todo de Palomar. Yo quería hacerle una pregunta a José Luis Palomar, ya que estábamos en la sorte de la muleta. Es uno de los pocos matadores de toros que en la suerte de la muleta utilizaba siempre el estoque de verdad. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque sí. Vamos a ver, el mundo del toro, igual que hay muchas cosas bonitas, hay muchas cosas que no son prácticas, incluso son ficticias o se vuelven contra ti. Yo llegué al mundo del toro en una época que era muy bonita, creo yo, porque había un cierto romanticismo, en donde se decían el toreo grandeza, frases de estas que a mí me tocaban las fibras y me sentía bien, que yo también creía o pensaba que todo aquello que hacías en la plaza por derecho y de verdad, te lo valoraba. Una de ellas esta, la de salir con la espada de verdad. Otra, el banderillar con las banderillas de los matadores, o de los banderilleros, los matadores, que hablo en plazas importantes, por ejemplo como Madrid. Yo he ido en Madrid y he cogido un banderillero mío, el par de banderillas, que eran simples, eran desnudas, y le he cogido y he dicho, no, dame más. Y he cogido sus banderillas y las he puesto yo esas. Como diciendo, no quiero ventajas, para que veáis. La espada de verdad igual.
Pero ¿qué pasa? Que yo me daba cuenta que luego la prensa y algunos aficionados no le daban ninguna importancia. Y un día, toreando con la mano izquierda en Madrid, al darme la vuelta naturales, la punta de la espada me rozó el tendón de Aquiles. Y al entrar a la enfermería, me dice don Máximo García La Torre, para descanse: José Luis, te has salvado por 1 milímetro, te ha tocado el tendón, menos mal que no lo ha cortado. Y yo, claro, por eso digo que hay que filtrar y hay que pensar las cosas. Y vamos a ver, coge la prensa. Un día yo me recuerdo de coger 6 periódicos y de los 6 periódicos empiezo a mirar una corrida en Madrid. Aquí qué corrida he toreado, yo esta un poco, pero esta corrida yo no la he toreado, o yo no la he visto así. Y me vio la cara para qué un día y dice: ¿qué te pasa? Digo: ¿qué me pasa, maestro? Toreo ayer y yo no sé qué corrida he matado, porque de esto es esto. No lea la prensa. No lea la prensa porque si no te vas a volver loco, no hagas caso. Entonces, echando mano a eso, el día que me pasa esto de la espada, digo: saca. Si no me lo valoran los periodistas, que son los que lo difunden, y los aficionados no se dan cuenta de esto, ¿para qué me voy a poner otro pitón más yo, que me voy a lesionar? Y aquello fue el motivo, salvo en toros complicados. Yo en el toro manso, en el toro complicado, ahí salía con mi espada, de verdad. Y de hecho me ha dado resultado en Madrid. Por ejemplo, un toro de banderillas negras en Madrid, lo banderillé yo, salí con la espada, de verdad, le pegaría 12, 14 muletazos, medias tocadas y le corté la oreja. Porque el toro, para mí, tiene una cosa que cuando estás delante de él, el sentido que tiene, además contra más malo sea, son más listos, más espabilados. Si tú lo dejas pensar, se recupera antes que tú y aprende antes que tú. Entonces, una vez de que lo tienes medio dominado aquello, porque el toro malo es muy difícil, si tiene casta y bravura, que lo veas doblarse o lo veas caerse. Todo lo que es bravo y tiene genio, eso, no se cae. Pero tienes toro por todos los lados. Entonces, la única manera que yo pensaba de solucionar aquello era con mi muleta, mi espada, de verdad, hacer un esfuerzo, meterme con él, intentar poderle lo que podía con él, y cuando veía que se paraba un poquito, arrear con la espada. No ir a cambiar la espada, no, arrear. Y aunque a mí me costaba un gran esfuerzo, incluso tenía que dosificar mi respiración y todo eso, no dejar que el toro se recuperara y pensara más. Porque el sentido del toro, ya te digo, en muchos de ellos, te vas a por la espada y a la que vienes es otro. Muy bien, alguna más. Manuel Santaolalla, me gustaría que te pusieras de pie. Se ha llevado una Bueno, pues para mí ha sido venir a ver a Solís, ha sido pues una buena cosa, porque hacía ya muchos años que no lo veía, igual 15 años que no lo veía. De punta. Que bueno, quiero decir que para mí ha sido primero una sorpresa cuando me dijeron que venías, y luego ha sido un buen día para mí porque te he visto que estás enorme, estás para ocurrir, ¿no? Estás para volver. Para mí también, madre. Y encima escucharte hablar con esa pasión que tienes todavía dentro, pero este hombre, ¿qué pasa? Que no lo ha dejado todavía, está en ello. Me agrada verte. Yo siempre recordaré un día en Balonsadero. Yo había llegado a Soria unos meses antes, 5 o 6 meses antes, a trabajar en el mundo del yeso, que era lo mío, ¿no? Con un grupo de gente. Y vamos a llevar a los aeropuertos, un señor diciendo que sueltan unos novillos por allí, en una plazoleta y tal. Bueno, vamos a verlos. Voy para allá y en un novillo veo que sale un chaval delgadito, al que ya había salido al novillo anterior, que yo no había llegado, y ya llevaba el pantalón roto. Recuerdo hasta el color del pantalón y todo. Y veo que, claro, el tema es que como no sabía, se echaba el novillo encima. Un par de veces le da, o 3. Me bajo para abajo y cuando acaba con el novillo o él se viene para un ladero, digo: pero muchacho, que te van a matar, que así no se hace. Pues ¿cómo se hace? Mira, había que sacar la mano para torearle con la mano que sacaba. Así, que esponja. Le hice 2 veces y ya salió al siguiente novillo y ya lo había cogido el hilo. Claro, tuve que... Bueno, ya luego seguí mucho tiempo aprovechando los sábados o domingos para enseñarle lo poquito que yo sabía, pero que era una esponja y además muy exigente. Y ahora esto, vuelvo a repetir,
Pero bueno, bueno, pues así leí y así estaba. Y con esa misma pasión que me agrada verle porque me recuerda. Yo esa pasión, la verdad, que la tengo, pero muy escondidita. Porque, claro, lo hablo entre mis amigos y algo me entienden, pero no puedo hablarlo mucho porque otro dice, ¿y este de qué va? Con 100 kilos en el cuerpo, ahora de ser torero, pero o sea, ya no pego el cante. Al revés que tú, que estás muy bien, en buen momento. Y bueno, pues me alegro de saludarte y de verte con tu familia, que asistí a su boda en Nájera, por cierto. Anda, mira. O sea, fui uno de los imputados VIP de entonces. Muy bien, pues muchas gracias. Oye, pues gracias, Manolo, por venir y propiciar Ha sido uno de los pilares para yo empezar, pero eso que estás hablando, Manolo, de sentir el toreo, de hablar con pasión, he tenido la gran suerte de rodearme, y por eso he estado con algunas personas y sobre todo matadores de toros, que cuando he estado con esas clases de personas se nos ha parado el reloj. Yo recuerdo tanto en México como aquí de estar con David Silvetti, se nos paraba el reloj hablando de toros. A David Silvetti le encantaba hablar del tigre de Guanajuato, que era su abuelo. Su padre, fíjate que fue un gran torero y en Sevilla tuvo gran cartel, no le hacía tanto eso, pero de su abuelo tenía verdadera pasión. Y tenía tal pasión que había momentos que le decía, bueno, tranquilo David, tranquilo, porque casi se le saltaban las lágrimas, hablando de su abuelo, el tigre de Guanajuato. El tigre de Guanajuato fue un personaje que cuando vino a Madrid, la primera vez que va paseando por la Gran Vía, lleva su cinturón y se revuelve al cinto. Y le para la policía y dice, ¿usted está aquí? Pues no, mano, pues ahí quieres contar alguno. Dice, no, aquí en España no se descuenta a nadie. Pero era de llevar aquí. Pues esa suerte que yo he tenido, hablar con Rafael Ortega, hablar con gente así, que he tenido la gran suerte de llevar en mi cuadrilla a Epifanio el Mozo, que fue 16 años con Luis Miguel, 13 con el Viti, que para mí el Viti ha sido santo y seña también. Y esas conversaciones con el Mozo, con don Alberto Alonso Belmonte, con Vitorino padre, nos íbamos una tasquita en Madrid y hablar de toros, eso no se puede parar con nada, nada. Bueno, le aseguro que da gusto escucharle, pero el tiempo apremia, entonces vamos a dar un salto directamente a Madrid. Vamos a la corrida del 1 de junio de 1982, llamada la Corrida del Siglo, en la que usted, junto a Ruiz Miguel y Esplán, salieron los tres por la puerta grande junto a Vitorino Martín, el mayoral. ¿Cómo recuerdas a Barreto? Bueno, se recuerda... Describan un poco, muchísima gente, igual de las que estuvo aquí, esto fue en el 82 y fue televisada, que fue vista por millones de telespectadores, seguramente alguno de los que está aquí la recuerda. Pues mira, fue una corrida que yo recuerdo llegar al patio Cuadrillas, Ruiz Miguel tenía cartel, porque Ruiz Miguel llevaba 7 o 8 años de matador de toros, tenía cartel en Madrid. Y el hombre, aunque siempre Luis Miguel ha dependido mucho de Madrid, pero tenía un cartel de abuelo. Pero Esplá, yo me voy a él y digo, ¿qué tienes? No, pues tengo 6, 7 cosas por su tierra y tal. ¿Y tú? Digo, no. Con Soria, Almazán y el Burgo a lo mejor. Pero eso, así quedó la conversación. Entonces, sale la corrida y sale esa corrida que tú compras un boleto y te toca. Porque estás en el patio Cuadrillas, te dicen que va a pasar eso y ¿qué? Y claro, como dicen los más o menos creyentes en la mitología, se juntaron todos los dioses. Porque un buen día, que el Madrid es muy complicado, que no pegue el viento, la plaza llena, corrida de Vitorino que tenía su cartel, pero no lo que luego le dio, y un ambiente pues que todos teníamos la obligación de estar bien, primero por nuestra carrera particular y luego por la fiesta. Que la fiesta tiene siempre sus dientes de sí, ¿no? Y cuando empieza el primer toro yo sabía que Luis Miguel iba a estar bien, que Luis Miguel es un perro presa y a su manera le buscaba las vueltas y estaba más preparado que yo, por supuesto. Yo de Luis Miguel aprendí mucho, sobre todo con los toros complicados. Me fijaba en cosas cuando estaba, porque yo cuando estaba en la plaza lo que hacía sobre todo desde que salía el primer toro es fijarme en los toros, el por qué lo haces, por qué lo otro, y en los compañeros.
Y a mí lo peor que me sabe en una plaza de toros, cuando veo ahora que no estén los toreros bien colocados o que no estén pendientes de los toros y que estén fumando o estén hablando con uno o con otro. Las 2 horas que dura, 2 horas y media la corrida, tu obligación como profesional es estar pendiente de la plaza, creo yo. De hecho, en México yo le he tenido que pegar una bronca a algún subalterno por esta cosa. Porque en una plaza de toros, si está todo el mundo bien colocado, el que torea y el que no torea, pero por si acaso es muy difícil que haya accidentes, porque enseguida está el capote salvador. Pero si cada uno va a lo suyo y no más está el matador con su cuadrilla, ya más complicado. Y aquella tarde, desde el primer toro que salió la cosa bien, pues Miguel ya corta la primera oreja, el primero ya le cortó la oreja, pero el desplaz no. Primero el desplaz salió malo o poco bueno y no. Y yo en el fondo digo, ¿qué? ¿Por qué? Porque yo lo que quería, sí, yo, lo mismo que Miguel quería salir, os contaré otra anécdota. Y como te digo, pues desarrollándose la corrida. Y en el 5.º toro, resulta que el Spray sale un toro extraordinario. A Spray yo le he visto torear yo 2 veces bien de verdad. Y fue ese 5.º toro y el día de su despedida en Madrid, que hay que tener suerte también. ¿Tú te acuerdas de la despedida? ¿Cómo fue el toro y cómo estuvo ese hombre? Con la muleta y con todo, lo tranquilo y lo bien. Bueno, pues 2 veces que yo he visto a Spray bien en Madrid, ese día con el 5.º toro y le corta la oreja. Pero sale la picardía de Spray, que eso me lo han ido enseñando a medida que he ido rodando. Y saca a Vitorino, saca a Miguel, y yo digo, no hombre, no, porque yo había oído en el mundo del toro que cuando sacan a un torero a dar la vuelta al ruedo, que te faltó un toro, el toro que queda ya no existe. Y yo le decía a Miguel, hombre, esto es una faena, no jodas, esto es una putada, ya, esto no se hace. Y no puede ser nada, no te preocupes, que sí, tú ya que te vas a hombro, y él también. Y di la vuelta al ruedo acordándome de toda la familia del Spray. Y ya cuando sale el 6.º toro, pero lo que es la vida, el primer toro lo coge por el lado derecho. Y el 2.º toro, hasta que no cojo la muleta, yo no lo veía. Y en un momento con la muleta, lo veo que es el lado izquierdo. Y lo cuajo por el lado izquierdo. A mí con que me tuviera un pitón bueno me valía. Pero hay que verlo y hay que aprovecharlo. Y le corté la oreja y salimos a hombros. Pero luego, claro, le a la prensa y a algunos aficionados y a algún empresario, lo de Miguel sí, lo de Spray, bueno, pero lo de Palomar es una suerte. Lo de Palomar y lo de Palomar y ya me tocó las fibras y me propone Manolo Chopera torear la corrida a beneficencia a los 16 días. Y claro, es un cuchillo de doble filo. Si tú no estás bien, devuelve lo que has hecho. Y si estás bien, a funcionar. Y hay un momento que digo, venga, para adelante. Y yo dije, a mí me tiene que echar el toro, pero ni los aficionados, ni los empresarios, ni la prensa me echan. Si me echan un toro, pues que me echa el toro. Yo me metía en esa época en un pueblecito ahí donde era mi madre en Siria, y me metía como un monje. Estaba ahí 3 o 4 meses, concentrado en esto. A mí yo había practicado un poco y me había interesado mucho por las artes marciales. Y a mí me sirvió mucho el saber respirar, el saber relajarte, el saber concentrarte. Entonces hay un momento que cuando yo me estoy entrenando y pensando, yo no pensaba más que en Madrid y en Manolo Chopera. Madrid y Manolo Chopera. Y yo decía, esto no me pueden echar a mí. Esto no puede ser, me tiene que echar el toro, pero ni Madrid ni Manolo Chopera no, porque si yo voy con las cartas de verdad, Madrid no me echa, porque ya me había pasado de novillero. A mí hubo aficionados que de novillero me vieron pinchar un novillo y me decían, va matador, yo prefiero que pinches una vez. Y digo, yo no, que se va a dar, es que da gusto verte entrar lo despacio y lo bien que entras a matar. Claro, yo decía, no, pero no me vale. Entonces, con toda esa película en mi cabeza, yo llego a Madrid y me veo la Patio Vadillas, Antoñete y a de Miguel y la de Vitorino. Y a Antoñete al hombre lo veo hasta las tantas, fumando aquí. Y digo, maestro, se va a quemar, hombre, está en todos lados. Y me dice, si hubiera un agujerito por ahí me iba. Y yo, bueno, tranquilo, maestro, tranquilo. Por lo que se pasaba en ese Patio Cuadrilla. Y Ruiz Miguel, no, Ruiz Miguel yo lo veía con miedo y todo eso, pero yo sabía que ese en el ruedo es un perro presa. Y da la casualidad que en esa corrida le corto yo una oreja a cada toro y es algo amoroso. Y ahí es donde ya los empresarios y eso dicen, a este que darle paso. En 20 días tenía hechas 70 corridas toros.
Pues vamos a concluir, esa fue la corrida del siglo, pero fue en el siglo XX. Entonces vamos a acabar soñando, ¿no? Con la ilusión que todo torero tiene que tener. Entonces quiero que cada uno de vosotros, que quiera, ¿cuál sería o cuál puede ser la corrida del siglo XXI? ¿Cuál os gustaría? 3 toreros, os podéis meter vosotros, y una ganadería. Pues, sí, el último. Vale. 3 toreros y una ganadería, para ver si se repite la corrida del siglo, pero XXI. Bueno, pues para mí la corrida del siglo XXI para mí sería Jarocho. Perdona, sí, Jarocho. Jarocho, el maestro de mi tierra Rubén Sanz. Rubén Sanz, muy bien. Y obviamente yo. Vale. La ganadería es importante, el toro. La ganadería, bueno, la que envista, muy bien. Roberto. Pues yo voy a decir el Morante de la Puebla, Ajá. Pablo Guado y Jarocho. Muy bien. ¿Con toros, La corrida de Victoriano del Río. Vale. Es una corrida que me gusta, una gran ganadería. Y bueno, pues sería un cartel bonito de toreros que me llenan y bueno, a ver si se puede cumplir. Bueno, ahí está pedida. Víctor. Para mí sería Juan Ortega, Pablo Guado y Daniel Luque. Vale. ¿Con toros? Con todos de Fontico. Vale. Artilio. Yo no voy a dar nombres, pero voy a decir lo que sí me gustaría. Me gustaría ver una corrida donde los toros embistieran de lado, donde se arrancaran al caballo de largo, donde le viéramos romanear, y 3 toreros donde viéramos surgir lo creativo más que por encima del oficio, donde hicieran transmitir al público esa pasión y esa cosa que yo creo que un poquito se ha perdido, que ahora es como si lo viéramos demasiado confeccionado, los toreros, incluso en grandes faenas que vemos. Falta, por ejemplo, lo que el maestro ha dicho antes, esa sorpresa, eso sorprendente y esa rivalidad que había y esa manera creativa de ser de cada torero. ¿Sabes? Porque hay algo, por ejemplo, a mí me lo ha enseñado un poco también luego el oficio de pintor que he tenido que pintar o he pintado tauromaquias de varios toreros, y eso de ponerte en los zapatos de otro para expresar sus sentimientos, sus maneras, sus cosas, te da una visión importante, ¿no? Y entonces creo que el torero, cuando expresa el alma, su alma, entonces se ve diferente de lo de los demás. Entonces me gustaría ver una corrida así. Muy bien. Donde Pues surgiera eso. ahí está el deseo. Los nombres, los que sean, Vale. tanto ganadero como matador. Muy bien. Pues Antonio. Diría Victoriano del Río, Morante de la Puebla, José Tomás y Daniel Luque. Muy bien. Se nota que trabaja en ganadería, que ha empezado por los otros. Muy bien. Muy bien. ¿Y Jesús? Para mí, mi cartel soñado sería Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Jesús Iglesias. Ojalá que veamos esos... bueno, falta el maestro, perdón. Vamos a soñar. Si vamos a soñar, a mí me gustaría ver a Joséito Layo, Cagancho, Curropulla. Wow. Con todo. Y no, de Morube. ¿Por qué? Porque esa clase de toreros se ha perdido, como ha dicho el amigo Vidiales, la sorpresa.
son una clase de toreros, no es un torero de clase, es una clase de toreros que te puede sorprender. Más en la actualidad sería Corromero, Rafael de Paula e incluso Chicuelo, Chicuelo, Rafael de Paula, Corromero. Porque los toros hoy día, como bien ha dicho, es muy parecida a las corridas. Y de vez en cuando, como decía Curro, la bronca es muy sana también. Ahora hay que saber aguantar esa bronca. Y cuando uno tiene esa personalidad de que te sirven los que han pagado, que tienen su derecho, y se acuerden de tu madre y de tu padre, y en un momento dado les sabes asimilar, esa faena es muy difícil de digerir, pero muy importante como hombre, como torero. ¿Por qué? Porque si eres capaz de que te sirven y te traten así, y vuelven a la taquilla, es que interesas. Ese era Curro Romero y Rafael de Paula. Mira, a mí, Diodoro Canorea me contó una anécdota hablando con él, que cuando, con esto acabamos, que cuando hacía la feria de Sevilla, yo hablando con él así como estamos, digo, ¿a quién va a contratar? Y dice, yo al único que voy a ver, donde esté, y en esa época se iba a Madrid de Curro por salud, para prepararse para la feria, es a Curro Romero. Y era una época en la que yo, Curro Romero, de 10 tardes que lo oía, que había toreado, 8 eran petados, por no decirte 9. Yo digo, joder, digo así, no fastidies, yo lo Curro. Dice, sí, José Luis, sí, Curro. Se sorprendió por mi manera de contestarle. Dice, sí, José Luis, sí, a Curro. Dice, Curro, voy y le digo, mira, estas son las fechas, estas son las ganaderías, ¿qué quieres? Y me dice, domingo resurrección, esta y esta. Y luego me vengo al despacho. Y de ahí llamo al apoderado o al torero, el que quiera que venga, y el que no se queda fuera, otro. Pero Curro, pues. Y cuando abro ese agujerito que se llama taquilla, van y 20 para la de Curro, 10 para la de Curro, 4 para la de Curro. Ese es el que me interesa. Por eso es tan importante también que se les enseñe a los toreros cuando empiezan como estos jóvenes de ahora, que hay que interesar, que tienes que tener tu personalidad, que si no eres tú es muy difícil funcionar en esto. Que lo bueno, disfrútalo, y lo malo que tiene que venir, súfrelo y aprende, porque aquí hay que aprender también de los errores, pero es importantísimo que no te cambien tu sentir delante ni fuera, porque hay que ser torero en la plaza y en la calle. Una de las cosas que ha tenido Curro Romero es que lo están venerando y es casi una religión, porque su personalidad es en el ruedo y en la calle, y ahí lo tenemos. Pues vamos a ver la personalidad que tienen los toreros ahora con el paseillo que demos por el pueblo antes de ir a cenar. Y yo solo agradecer vuestra presencia aquí, la tertulia tan amena que me ha parecido que hemos tenido, que ojalá los empresarios y el destino os escuche. Y yo solo añado que todos los carteles que habéis elegido, pues que sean televisados para que tengan la repercusión que en su día tuvo la suya, que igual es difícil, pero bueno, yo lo dejo por soñar. Pero sí que lo aprendamos en los libros. Y nada más, les emplazamos luego a la cena, que estará el homenaje a nuestro alguacilillo, Clodoveo, haremos el homenaje también a José Luis Palomar y la fiesta continuará, ¿vale? Muchas gracias y hasta luego.